Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hola Laura. Hola Raimundo y todo el mundo. ¿Cómo está Laura? Pues ahí vamos, David. Vamos. Ahí vamos. Entonces, caro amigo, buenas tardes, buena mañana, buen todos, porque no sabemos cuándo van a ver este video. Entonces, amigo mexicano, muy lindo y querido, aquí hacemos por hacer un video muy diverso, ¿no? De lo que hacemos siempre, como la canción, la música. Ma hablamos siempre de cultura en nuestro canal. La cultura musical es muy importante por ir, insomma, a hablar de un pueblo donde amamos mucho, como en México. Y vamos a hacer hoy ver uno especial muy fuerte de quello che quedó nel 2017. Entonces, Laura, per todos los amigos que magari non saben quello che sucedió, habla tú describe todo lo que vamos a ver hoy. Pues David, sí, queremos hoy traerles este video gracias a ustedes, a nuestros amigos que fueron los que nos escribieron directamente a David y le dijeron, por favor, queremos que reaccionen a este video, y aquí estamos nosotros con todo el respeto que todos se merecen. Ese título de México con cosas chingonas. Este título no habla solo de un desastre natural, sino también de cómo todo un país se levantó después del terrible terremoto del 19 de septiembre del 2017. Ese día, un sismo de magnitud 7.1 golpeó con fuerza Ciudad de México y Puebla y Morelos, causando la muerte de 369 personas y dejando miles de heridos. Lo más impactante es que ocurrió exactamente el mismo día, el 19 de septiembre, que el devastador terremoto del 1985, una fecha que ya marcaba profundamente la historia de México. Este video nos muestra no solo la tragedia, sino también la unión, la solidaridad y la fuerza del pueblo que supo levantarse frente a la diversidad, David. Claro, es estar con lo mexicano, estar junto, ¿no? Con un pueblo significa riuscire a hablar de música, de cultura, de historia, de esa historia no buena, pero es un modo por estar junto, ¿no? Vicino a todo el amigo que perdieron alguna cosa. Entonces estamos aquí por ver con ustedes este video. ¿Vamos, Laura? Vamos. Ahí. Eso sí. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Eso rumor. Dios mío. No. Qué irónica es la vida. El 19 de septiembre del 2017 se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México que cobró más de un centenar de vidas. Aquel 1985, en donde a las 7:19 am, la tierra retumbó de una manera brutal. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Ay, Dios mío. No. Terrible. Eso es tremendo. A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes en escuelas, oficinas y establecimientos públicos. Simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto. Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas, sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde, un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país. Dios ¿Realmente mío. estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? Ay, Dios mío, no. Claro, es muy La respuesta es sí. El caos y el miedo se podían percibir en las calles, sí. Sucesos que jamás imaginamos presenciar, imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión, se hicieron presentes. Edificios caídos, decenas de heridos comenzaban a aparecer, personas atrapadas, el pánico se apoderaba de algunas otras. Horrible. Era inminente pensar en muerte. Pero aún contra todo esto, la sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano. No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones. No fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar. Todos teníamos una sola cosa en mente: ayudar. Es verdad. En ese momento desaparecieron las clases sociales. No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos. Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena. En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión. Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas, jamás imaginamos ver. La fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble. En un abrir y cerrar de ojos, las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida.
de trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado. La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción, las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban. Es cierto, no todos estábamos capacitados ni teníamos conocimiento total sobre cómo auxiliar a personas que pedían a gritos ser rescatados. También es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos, pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros. Como en cada tragedia, los topos aparecieron, un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 y que han recorrido el mundo como verdaderos héroes. Estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación. La ayuda de otros países comenzaba a llegar. El mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país. Esta vez las fronteras desaparecían. Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos. Maravillosos. Y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos. Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso, venía de nosotros. El pueblo ayudando al pueblo. Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción. La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad. Manos, esas había de sobra. Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas. Cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido. Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan, un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran. ¿Alguna vez han visto el Ángel de la Independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación. A pesar del escenario en el que nos encontrábamos, era inevitable no contagiarte de emoción, y no por el gusto y el dolor de los demás, sino porque eras testigo de una sociedad unida, una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para tenderle la mano a los necesitados. Maravilla. Los uniformados hacían su trabajo, o trataban de hacerlo. Nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño, un alma joven que no pudo vivir lo suficiente. Tremendo. El tráfico colapsó la ciudad. Esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda, pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre por los que por cualquier circunstancia del destino estaban atrapados. Es verdad. Aquella tarde, las nuevas generaciones levantaron la mano. Esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales, medidos en la fiesta y los estereotipos, nos callaron la boca a muchos de nosotros. Grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido. Los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos. Los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo. Los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas. Incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas. Cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos. En aquel momento, muchos también se convirtieron en reporteros. Conforme se fueron restableciendo las comunicaciones, las redes sirvieron para informarnos unos a otros. Como era de esperarse, no faltaron los que difundían información falsa o los que se aprovechaban de la tragedia para intereses propios. Pero éramos más los que queríamos hacer las cosas bien. La organización era esencial en las labores de rescate. Se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se requería. El puño en alto, el cual significaba silencio. Ese silencio estremecedor que elevaba las expectativas y hacía crecer las ilusiones de escuchar algo, alguna voz, algún ruido que diera indicios de vida. Los que fuimos testigos de un rescate, pudimos vivir un sentimiento inexplicable, una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción. Era como presenciar un nacimiento, como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida. Cuando las ambulancias prendían sus sirenas, la gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos, ya que sabías que alguien más sobrevivía. Era como una forma de respaldarlos, de hacerles saber que no estaban solos y que aunque a muchos les llegaba el cansancio, aún había unos cuantos que nos necesitaban. En cada esquina podíamos encontrar centros de acopio. Empresas de transportación y construcción ofrecían grandes camiones y maquinaria para el traslado de lo recolectado, ya que no solo la Ciudad de México se vio afectada. Estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza. Algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate. Cuando el gobierno tomó el control total, la población fue replegada. Es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto. Pero nadie se fue. Nadie se rindió. La lluvia comenzó a caer, mas no la euforia y las ganas de colaborar.
Las cadenas humanas nunca desaparecieron. Claro, nadie se quejaba. Todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo. Recibimos una fuerte cachetada, pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy tenemos una historia más que contar. Una historia en donde todo un país abrió los ojos, en donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos. Bravísimo. Sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente, un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación, que incluso un año después de lo ocurrido, le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están, a familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Puede ser que sí, pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia, más que un costal de promesas. Somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres, para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros. Maravilloso. Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos, de nuestras tradiciones, de nuestros colores. Comencemos por creérnosla, por darnos cuenta que cuando existe la unión, podemos lograr grandes cosas. Gritémosle al mundo que aquí estamos, que sabemos levantarnos de las adversidades, que somos más las manos trabajadoras, los que no le tenemos miedo al crecimiento y que también sabemos hacer las cosas bien. Porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos, aquel 19 de septiembre volvimos a vivir. Hicimos cosas chingonas. Sí, claro que sí. Ay, qué maravilla, qué emocionante. Gracias, este video tan lindo. Qué emocionante. Gracias. Ay. Qué emocionante, David. Ay, qué video tan bien hecho. Yo no tengo palabras, Laura, yo tengo la mente toda esta persona. También ustedes, Laura, puede hablar también de quello que viste y quello que subiste también tú, ¿no? Sí, yo, de pronto ustedes me vieron muy conmovida ahí y es porque sí, aparte de que el video nos deja ver claramente lo que es un terremoto y lo que dice la presentadora, tiene toda la razón. Las personas a veces pensamos que eso solamente lo podemos ver en una película y que de pronto esas actuaciones son como tan ridículas. Ay, cómo gritan, mire cómo se mueven. Es peor. Es peor, súmenle 10 veces más a todo lo que ustedes pueden ver. Un terremoto es una cosa que te puede pasar de un momento al otro y no te das cuenta. Precisamente, David, ese año de 1985 ocurrió también una catástrofe en Colombia tremenda, terrible, una avalancha, estalló un volcán y destruyó completamente una ciudad que quedó completamente. Entonces imagínate, era México con este terremoto fortísimo, 7.1 es una de las escalas muy fuertes. O sea, ya después de pasar de eso, ¿qué más se puede esperar? Claro. La avalancha de Colombia, México siempre presente, siempre es México, siempre ha mandado a su cuerpo de ayuda, a su cuerpo de apoyo, siempre ha estado un pueblo con demasiado corazón, un corazón grandísimo, por eso México siempre se ha metido en todo. Por eso siempre nosotros decimos, los hermanos mexicanos están en todo lo que le podamos llamar vida. Las imágenes todas tan reales. El pueblo, muy, ¿cómo se dice? Sono immagini che ti fanno riflettere, no? Mucho. Pero como se puede ver, México estos días mostró al mundo que el dolor puede transformarse en unión, esperanza, porque esto hicieron. Veamos todo el ayudo de toda la persona que se unían per non far mancare ninguna cosa. ¿Sabes, Laura? La cosa que me impactó mucho era esto que yo no conocía, esta cosa, punto, per estar en silencio, por escuchar si estaba alguna voz sotto le materias. Es verdad, David. Imagínate que se hacen muchas cuadrillas donde siempre tiene que haber algunos líderes. En la vida tiene que haber líderes para que los demás podamos seguir y hacer caso a lo que esas personas están diciendo. Entonces todas estas señales de silencio, las señales de que hay una persona viva, de que encontraron un niño, de que encontraron un animalito, todo cuenta. Y cada persona hizo una majestuosa colaboración. Uno dice, pero ¿para qué se meten? No, es que las cadenas humanas hacen muchísimo. Ustedes saben lo que es quitar una roca y quitarla y quitar
100, 200 rocas y saber que ahí debajo hay una persona, es maravilloso que ellos siguieron ahí insistiendo, aunque las autoridades les dijeron, bueno, ya no sirven para nada, se pueden ir, no se fueron, se quedaron ahí. Eso es unión, eso es familia, eso es México, eso es pueblo, esto es de darlo a conocer. Nosotros en este momento lo estamos reaccionando en Italia y de pronto en otras partes lo van a ver y van a decir, mira tú cómo estas personas allá tan unidas y ha sido muy importante. Veo que otra cosa que quiero también enaltecer de ustedes mexicanos es esa cosa, ese perrenque, hijo de madre, de salir adelante, de que nos caemos, hijo de madre, pero se levantan y se quitan el polvito, y hay partes donde yo he visto que han pasado terremotos y la cosa sigue igual y las personas siguen con el sufrimiento y allá se quedaron en el dolor y aquí no hemos podido hacer nada porque aquí no llegaron a... No, en México y en otras partes, en otros países toca seguir adelante porque toca seguir. Y entonces eso es nuestro viva para México, viva todo lo que han hecho históricamente, y este video de verdad es muy chingón, muy bueno. No, también cuando decía que lo joven que sembraba que pensabas siempre a la cosa así, material, en este momento todos ayudaron, ¿no? Todo esto me gustó cómo habló esta persona que creó este video, que yo creo que este video es privado, è stato creato da altro youtuber. Sí. Imagínate cómo creó todo, cómo habló bien de México, ya no sabíamos cómo son personas mágicas. Ma Laura, per ora un momentico tiene que pensar al respecto de las víctimas y a la familia que perdieron alguna persona. Entonces, una preghiera per todos ustedes, se están viendo este video, porque sabes, creo que en este momento puede ser que vamos en México, vamos bien, ¿no? Vamos a hacer vídeos siempre de México. Creo que alguna persona puede ver de familiares de estos vídeos, porque creo que van siempre a la ricerca de emociones cuando vas a perder a una persona que ames, ¿no? No te vas a olvidar de él. Entonces creo que esto puede ser muy importante. Todo el amor, toda la fuerza de mí, Laura. Una preghiera que hacemos por ustedes, que puede estar bien. Imagínate, Laura, yo ahora me siento un poco colpido da esto, porque yo viví también un terremoto, pero gracias a Dios no era un terremoto así. Yo sé el rumor que se siente, ¿no?, cuando está el terremoto, pero gracias a Dios no era de así fuerte, pero son muy organizados. Esto es bueno, que todas las personas saben cosa hacer en este momento, saben cómo comportarse. ¿Qué decir? Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ver este video. Puede escribir todo lo que quieren, alguna demanda, alguna cosa, se puede compartir una historia de su vida. Bueno, nosotros vamos a responder a todos en los comentarios. Gracias por estar aquí con nosotros. Laura, ¿se quiere decir alguna cosa más? Sí, gracias, hermanos mexicanos, gracias por todo lo que nos enseñan, gracias por toda la buena vibra, por todo el amor que nos dan en todos los videos y en todos sus comentarios. Gracias, con todo nuestro amor. 1000 besos, Dios los bendiga y ahí nos vemos, mis cuates. Ciao a tutti.